Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Libra y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Libra. Hay algo que comienza a fluir, ¿no?, dentro del trabajo, Libra. Dice que los cambios que se avecinan en el trabajo, digamos que son cambios positivos para muchos de vosotros. Es como un volver a empezar. Pero a mí en este caso se me representa como algo positivo. ¿Bien? En este caso dice, será un cambio que en un principio dice hay como una especie de movimiento que tiene que ver con el exterior o algo por el estilo, que esto no quiere decir que tú te vayas a mover, Libra, lo que estáis trabajando, pero hay como una especie de movimiento que tiene que ver algo del exterior, bien, y que luego como que este movimiento se quedaría en el lugar del trabajo y sería algo positivo para vosotros. Bien, los Libra que no estáis trabajando, firmas importantes, firmas importantes, Libras, para los que no estáis trabajando, o sea que hablan de una firma de un contrato. No es un contrato en un principio para un largo tiempo, pero hay posibilidad, dicen las cartas, después de seguir en este lugar, aunque cambies de zona, ¿no? Es lo que están diciendo. Podría seguir en este lugar en un futuro, sí, pero cambiando de zona. Los Libra que tenéis un negocio, dice, ya llega una conclusión con alguien relacionado con tu negocio. Entonces, este alguien toma una decisión, ¿vale? Esta decisión, dice, es algo que lo cambia todo burocráticamente, pero no físicamente, ¿no? ¿Vale? Vamos a decirlo así, para que me entendáis. Entonces, burocráticamente esto cambiaría, pero esta persona, en cierto modo, seguiría en tu negocio. Bien, entonces no afecta, realmente no afecta nada, ¿vale? Solo cambia un papel. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Libra y tu economía. Comienzas dentro de 2-4 meses a recoger algo. Dice, comienzas a recoger algo. Hay una recogida, hay como algo que te pertenece, algo que tú te has ganado. ¿Bien? Es el fruto de tus esfuerzos, Libra, para muchos de vosotros. Esto será dentro de poco. Ahora mismo, a día de hoy, tú has tenido como cierta incertidumbre respecto a tu economía. Bien, Libra, entonces llega el momento más adelante de recoger ese dinero. Los Libra que estáis esperando otro tipo de dinero, un dinero relacionado con hijos. Dice, hay lo que es una segunda parte de ese dinero, no es la totalidad de ese dinero. Lo que estáis esperando, un dinero relacionado con hijos, llega como una segunda parte, así lo dicen las cartas. Bien. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Te veo en un mes
mes, Libra, de éxitos, ¿no? Y digo éxitos así en general porque te veo que vas a brillar, ¿no? Así lo dicen las cartas, vas a brillar. Pero gestiona bien esta energía, este brillo. Gestiónalo bien porque estamos hablando de varias personas y no todas las personas te van a traer la misma felicidad. Bien, vamos a ver qué más. Libra, que estáis solteros. Ilusiones, hablan de ilusiones con personas. Mira, fíjate, a mí me salen 2 personas en concreto en tu vida, Libra. Dice que la llegada de estas 2 personas, pues posiblemente traigan un cambio rotundo en tu vida, así lo dicen las cartas. Dice, hablan de cambios rotundos en tu vida, en manera de pensar, en dejar personas del pasado atrás, así lo dicen las cartas, el salir de un estancamiento, porque veo que muchos de vosotros habéis tenido la sensación, Libra, de que erais invisibles, ¿no? Pero fíjate, dice, estas 2 personas llegan con ese fin a tu vida. Realmente tu futuro sentimental, Libra, dice, comenzará. ¿Qué te parece? Comenzará de una manera totalmente distinta a esto. Y se hablan de un comienzo muy diferente a lo que aquí en un principio está hablando de estas personas que aparecen. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Me voy a centrar bastante en tu futuro sentimental, ¿vale? Y hablan de un viaje, de una persona del exterior, de una persona que está en una situación de su vida complicada, puesto que posiblemente podría estar en un proceso de separación, por lo que yo veo aquí, pero es un proceso que ya se lleva alargando bastante tiempo, ¿no? Esto yo quiero que lo tengas en cuenta, y esto quiero que lo tengas en cuenta para la persona importante. Para la persona importante. No para estas 2 personas que hemos visto en un principio, que son claves en tu vida, por supuesto que sí, para cerrar etapas, para sentirte que tú todavía brillas, para no sentirte invisible, pero la persona importante que yo veo aquí vendría más adelante y empieza en esta situación o en estas circunstancias que yo te estoy comentando. Bien, vamos a seguir. Ya ser clara con esto. Luego no quiero que os quedéis solo con lo negativo, porque a veces si es que claro, depende. Os voy a dar la información de manera que se os quede más lo positivo que lo negativo, ¿vale? Porque cuando os quedáis con lo negativo ya no... Eso nos pasa a todo el mundo, no atendemos a razones. Entonces, ¿que esta persona se enamoraría plenamente de ti? Sí. ¿Que sería un sentimiento que no lo podría controlar por mucho que quisiera? Sí. Que en un principio, cuando tú conoces a esta persona, lleva el tipo de intención de pasarla bien, también.
Yo esto lo he visto en muchas ocasiones. Entonces, aquí yo siempre os digo, no, la historia no es como empieza, es como acaba, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas es, se empieza esta historia con una intención de pasarlo bien, pero es que decirme a mí una cosa, vamos a ver, cuando recién conoces a una persona, ¿tú llevas una intención ya de casarte o qué? No, eso es mentira. Pasa que no, el ser humano no nos paramos a pensar esto. Pero cuando nos gusta una persona y nos acercamos a una persona, realmente queremos pasarlo bien con esa persona. Entonces, en un principio nadie se plantea una relación seria, un casamiento, en fin, todo ese tipo de cosas. Las cosas van surgiendo, van evolucionando, ¿no? Lo que dicen las cartas. Y este es uno de los casos, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Y te digo, Libra, que si yo estoy en lo cierto, tú conoces a estas personas más adelante, es una persona que indican, como te he dicho antes, que está fuera, y empieza de esta forma, que está como en un proceso de separación, pero es un proceso que se ha alargado mucho, o sea que eso todavía no se ha dado, que te puede dar la sensación, es así, no es que te dé la sensación, que en un principio vais los dos a lo que vais, tú vas a ver lo que yo te estoy diciendo, Libra. Esta persona se va a quedar contigo. Y sale clarísimamente. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Podrían cambiar las cosas de cara a futuro? Esto es un miedo, realmente. Dices, ahora estoy bien, ¿no? Ahora estamos bien. Pero tengo un miedo, ¿no? Tengo esa sensación de que de cara a futuro podrían cambiar las cosas. Todo puede cambiar de cara a futuro. Pero tened en cuenta una cosa que a veces cambiamos nosotros y por eso cambia el entorno. A veces no, casi siempre. Por no decirte siempre. Cambiamos nosotros y cambia el entorno. O sea, no podemos cambiar lo que vemos, pero sí podemos cambiar nosotros. Vamos a ver qué más. Libra, casados, en convivencia y novios. Puede retomarse algo. Puede retomarse algo en tu vida. Dice, se puede retomar algo en vuestra vida. Pero el que se retome este algo, dice, también tiene sus consecuencias en la relación. Y las consecuencias tienen que ver con algo, con un estancamiento de fluidez, de laboral, de algo así, ¿no?
Hay alguien, dice que en un futuro inmediato se aleja. Y esto da pie, aquí dicen las cartas, esto da pie a que Libra continúe con lo que tenía pensado, ¿no? Aquí hablan de lo que es la relación que tienes en pareja. La relación que tienes en pareja, dice, algo se aleja, una duda se aleja, futuro inmediato, una duda se aleja, y esto da pie a que continuemos con la relación, continuemos con algo que teníamos pensado en la relación. Libra. Casados en convivencia y novios. Os veo a los dos, después de de mucho pensar sobre una situación laboral o algo por el estilo, tomando una decisión. Esta decisión que yo veo aquí es una decisión, digamos, de vivir en otro sitio. Sí, es algo así, como vivir en otro lugar o algo por el estilo. Libra. Pero esto sería más adelante, porque todavía no me sale bien marcada, ¿no? O sea, se habla de esto, pero esto se produciría más adelante. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Libra, casados en convivencia y novios. Dice que llega el momento de la calma, ¿no? En lo que es vuestra relación, hay un momento de calma aquí. Dice que muchas veces se ha sentido miedo, incertidumbre respecto a lo que sentimos, ¿no? Y aquí llega como esa verdad, ¿no? Esa verdad que necesitamos en cuanto a los sentimientos. Sentimientos que a lo mejor no hemos tenido claros en la relación, ¿vale? Dice, llega el momento de esa verdad. Vamos a ver qué más. Dice, todo dará un giro, un cambio inesperado. Cambiarán las energías, nos daremos cuenta de qué es lo que queremos. Informaciones malas que nos vendrán y así se irán, no nos importarán, porque como que ya no nos importan, porque ya tenemos claro lo que queríamos saber, lo que necesitábamos ver de la persona que tenemos al lado, ¿vale? Entonces son cartas muy importantes, muy decisivas en cuanto a vuestro destino. Llega la tranquilidad en vuestra vida, Libra. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra y tu mensaje especial del amor. Si te apetece hacerlo, hazlo. No pienses si va a salir bien, si va a salir mal. Si te apetece y es el momento, hazlo. Si luego sale bien o sale mal, pues eso ya lo verás con el tiempo. Ahora vive el momento, Libra. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Libra, y tu salud. Libra, respecto a tu salud, te digo que veo mala circulación, ¿vale? Marca mucho el tema de mala circulación del sistema nervioso. Estoy un poquito sin voz,
Y las mujeres de Libra, a mí me gustaría que en un futuro inmediato os cuidaréis el tema ovarios, útero y sobre todo las mujeres que estéis en embarazo. Bien, vamos a seguir, Libra, seguimos. Ahora sí, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Libra. Has tenido muchos momentos, muchas épocas de cambios, de avances en tu vida. Y a lo mejor te has parado a pensar quién o cómo he perdido yo estas oportunidades. Pero no eres objetivo a la hora de clarificar eso que te preguntas. Lo tienes delante. La respuesta la tienes delante. La propia lealtad que tú le tienes a la familia, que no es malo, pero las lealtades en exceso, pues no son buenas tampoco. Bueno, pues la propia lealtad que tú le tienes a figuras de tu familia son las que de forma inconsciente te han impedido a ti tomar decisiones importantes en tu vida. Decisiones de avance, podrías haber avanzado más, pero también estás a tiempo de hacerlo, Libra. Ya me contaréis, Libra, te voy a dar un número, el número 14 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Libra, que te mando un besito fuerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.